Saludos mis amados hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a Carlos Efren, su hermano en Jesucristo. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy sábado 18 de marzo del 2023 para que meditemos juntos la palabra del Señor, para que nos alimentemos de ella, porque es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, nos dice allí el Salmo 119, versículo 105. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en su Evangelio que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, allí en San Mateo capítulo 4, versículo 4, porque la palabra de Dios en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que no hay criatura que ella pueda resistirla. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga sobre cada uno de nosotros, para que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que nuestro corazón sea esa tierra fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, y que ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, nos dice ya en San Lucas 8:15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu ciencia, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les proclamo el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, y como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 18 de marzo del 2023. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que ustedes se encuentren. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Que la gracia de Jesús esté con todos ustedes. Les invito para que le den like, para que le den compartir, para que le den suscribir a su canal de evangelización, para que me den compartiendo el Evangelio del día, para así llegar juntos a más personas con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En el día de hoy, Jesucristo presenta a dos personas, un fariseo, un publicano, cada persona con una actitud. Vamos a ver si tal vez ustedes y yo estemos, ¿en qué grupo estamos? ¿En el grupo de las personas que tienen la actitud del fariseo o del publicano? San Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Jesús dijo esta parábola por algunos que andaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Hay personas por ahí que andan convencidos de ser justos, de que no tienen pecado. Los demás sí, nosotros no. En nosotros no hay pecado.
Una persona que piense de esa manera se ve automáticamente que está muy errada, porque en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Amén. ¿Recuerdan lo que Jesús decía en San Juan 17:17? Padre, consagrados en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, cuando decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. Entonces Jesús dijo esta parábola por algunas personas que se creían ser justos y despreciaban a los demás como si los otros fueran los pecadores, como si los otros fueran los que se equivocaran, como si los otros fueran inferiores a ellos. Y Jesús nos viene a decir que a los ojos de Dios todos somos justos. Es más, el quien allá en Filipenses 2:3 nos viene a decir que nadie se vanagloríe, que más bien nos consideremos siempre inferiores a los demás. Bien, Jesús siendo el maestro de maestros nos dice allá en San Mateo 20:28 que así como el Hijo de Dios vino a servir, así también nosotros tenemos que servir. Y el que quiera ser el más grande tiene que ser el servidor de los demás. El que quiera ser el primero tiene que ser el último, el más humilde. Y nos dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Vamos a ver la actitud del fariseo. Versículo 11. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera. Miren, el fariseo puesto de pie, pensando que es algo interesante, algo grande. Por eso Jesús hablaba mal de los fariseos. San Mateo 23. Ay de ustedes, fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros branqueados, que les gusta orar de pie para que la gente los vea y los llame maestros. Ellos buscaban gloriarse de ellos mismos. Ellos buscaban la gloria vana. A nosotros San Pablo en Filipenses 2:3, en Gálatas 5:26 nos viene a decir que no busquemos la gloria vana, que nos creamos inferiores a los demás. El fariseo puesto de pie oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Miren, no soy como aquel publicano y no soy como los demás que son ladrones, injustos, adúlteros, dice el fariseo. Y de hoy en día hay personas así también con la actitud de fariseo, ¿saben? Se creen superiores a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué será? Tal vez porque tienen algo más, algún dinero, que el dinero algún rato se acaba. Si no, cuando tú te mueres, ¿quién se va a quedar con el dinero? Recuerdan allá en San Lucas 16, en San Lucas capítulo 12, del versículo 16 al 20, de aquel hombre rico que tenía tanta cosecha, mandó a tumbar sus graneros para hacer graneros más grandes y se decía a sí mismo, ahora sí puedo comer, puedo beber, gozar la vida. Y le dijo Dios, pobre tonto, esta noche te vas a morir. Y a veces las personas se apegan a los bienes materiales. Porque yo tengo esto, yo valgo más. Porque yo tengo un negocio, soy superior a los demás. Porque tengo un puesto en la empresa, los demás son inferiores que yo. Porque tengo un puesto en la iglesia, entonces yo soy la última Pepsi-Cola del desierto. No, no. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 en adelante nos va a venir a decir que nosotros venimos sin nada, nacimos desnudos, sin nada. Y sin nada nos vamos a ir de este mundo. Primera de Timoteo 6:7. Con nada vinimos a este mundo, de este mundo nada nos llevaremos. Entonces a veces hay personas que juzgamos a los demás. Cuando en Romanos 2:1 dice, ¿por qué juzgas a los demás? Juzgando a los demás, tú mismo te condenas, sino que tú practicas las mismas cosas y peores. San Mateo 7, del 1 en adelante, especialmente el versículo 4, San Mateo 7:4. Hipócrita, ¿por qué miras el ojo de tu hermano? Primero sácate la viga de tu ojo para luego sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Entonces, cuidado, mis hermanos, con esa actitud de andar de altaneros o de altaneras, que eso no edifica nada. Y ante los ojos de Dios, Dios mira a los humildes. Dios ha puesto su
su mirada en los humildes. Versículo 13. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Miren, el publicano, él se queda atrás, no busca los primeros asientos en primer lugar, y ni siquiera se atrevía a mirar al cielo, y él reconoce su pecado. Señor, perdóname, que soy un pecador. Muy diferente a lo que oraba el fariseo. Oh, yo doy el diezmo, yo no soy adúltero, o no soy como ese publicano. El publicano se quedaba atrás, se golpeaba el pecho. Señor, perdóname, que soy un pecador. Proverbios 28:13 dice que el que esconde sus pecados, el que cree que no tiene pecados, ese no quedará justificado. Mas el que confiesa sus pecados será liberado de sus pecados. Por eso Jesucristo dejó el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Ah, sí, ¿y dónde lo dice? San Juan, capítulo 20, del versículo 22 al 23. A quienes ustedes perdonen sus pecados le quedan perdonados, a quienes no le perdonen le quedan sin perdonar. Hechos 19:18. Los que habían creído, los que sí habían creído en la palabra de Dios, los que habían creído venían y confesaban sus pecados. Entonces vemos que la iglesia primitiva confesaban sus pecados porque Jesucristo mismo instituyó el sacramento de la reconciliación. San Pablo en 2 Corintios 5:20 dice: somos embajadores de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Es como si el mismo Dios estuviera exhortándolos a través de nosotros, dice San Pablo. Entonces Jesucristo dejó el sacramento de la reconciliación. Y el publicano, él se reconoce pecador. Y vamos a ver quién bajó justificado a la casa. El fariseo que decía: oh, yo no tengo pecado, yo doy el diezmo, no soy injusto, no soy adúltero. O el publicano que reconocía su pecado y decía: perdóname, Señor, que soy un pecador. Escuchemos el versículo 14. Yo les digo que este último, el publicano, estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa. Cuando uno se reconoce pecador, cuando uno confiesa su pecado ante el ministro de Dios, que es el sacerdote a manera de Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo, uno está en gracia de Dios. Uno no puede andar diciendo: oh, yo estoy en gracia de Dios, y sin acercarse al sacramento de la reconciliación. Eso es mentira de Satanás, que uno diga que está en gracia de Dios y sin acercarse a los medios de salvación que Jesucristo dejó en su iglesia. Pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces nos dice que el publicano bajó justificado de sus pecados y bajó en gracia de Dios, mientras el fariseo, que se creía la última Pepsi-Cola del desierto como muchos de hoy en día, él no bajó justificado, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios enaltece a los humildes, mis amados hermanos y hermanas. Así que dejemos que la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, sea sembrada en nuestros corazones y recibámosla, como dice en Santiago 1:21, con humildad. Y en Santiago 1:22 nos dice que no solamente la recibamos con humildad, porque la palabra de Dios salva nuestras almas, sino que la pongamos por obra. Romanos 2:6 nos dice que Dios va a venir a juzgar a todos según sus obras. Apocalipsis 22:12 dice que Dios nos va a venir a juzgar a todos según nuestro trabajo. Entonces tenemos que ponerlo por obra, mis amados hermanos y hermanas. Por eso Jesús nos dice en San Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, te entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Por eso ustedes y yo estamos llamados a alimentarnos de la palabra de Dios, a recibirla con humildad en nuestro corazón y a ponerla por obra. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros y la intercesión de la Virgen María nos acompañe hoy y siempre.